Muy bien. Lourdes Tercero Jiménez es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente desempeña el cargo de técnica de biblioteca y de técnica de la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. En 2023 se incorporó como representante de Castilla-La Mancha a la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas, organismo dedicado a mejorar e impulsar la cooperación entre bibliotecas especializadas en España. También forma parte de la red de bibliotecas y centros de documentación de mujeres a nivel nacional. Además de su labor en la biblioteca, Lourdes III ha participado en eventos como la celebración del Día de las Bibliotecas en 2024, donde compartió su experiencia en una mesa redonda junto a otros profesionales del ámbito bibliotecario y cultural. Su trayectoria refleja el compromiso con la promoción de la igualdad de género y el acceso a la información especializada en este ámbito, contribuyendo al desarrollo y visibilidad de las bibliotecas especializadas en España. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti. Ahora procedemos a leer el currículum. Son cosas que tienen que ser así de momento, ¿eh? Hay que hacer las presentaciones acorde a los formalismos. El currículum de nuestra querida Natalia Magariños, que está hoy aquí. Natalia Magariños Laguía es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, sección Sociología y especialidad Política. Posee asimismo un título propio de máster en la Universidad Complutense de Madrid, en Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes, Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y de Emergencia. Trabajó durante más de 4 años para la Agencia Española de Cooperación Internacional en Palestina, además de para instituciones de la Unión Europea y Cruz Roja Internacional, tras lo cual regresa a España, donde su labor tuvo que ver con temas sociosanitarios. Estuvo trabajando como socióloga en cuestiones de salud pública y participando como técnico en planes de salud de Castilla-La Mancha, con publicaciones de estudios sociológicos sobre jóvenes. En el año 2012 decide abrir la madriguera de papel y dedicarse a la labor de librera en la ciudad de Toledo. Actualmente Natalia es la propietaria de una librería en torno a la cual ha crecido una comunidad que aprecia tanto sus libros como el espacio tan especial que ella ha logrado crear a su alrededor. Natalia está comprometida con el mundo del libro y forma parte de Libreto, Asociación de Libreros de Toledo. Muchas gracias, Natalia. Vale, gracias a ti, Israel, en primer lugar por invitarme a esta mesa tan agradable con Lourdes y contigo, que ya hemos compartido con algunos del Club de Lectura, ya hemos estado los 3 juntos y es una maravilla poder estar además en el museo. Así que gracias a ti por la iniciativa y acordarte de nosotras. Por supuesto que sí. Bueno, son cuestiones del directo. Así que sin más, puesto que ya he presentado a Natalia, vamos a pasar a hablar un poquito con Natalia. Pues a ver, Natalia, yo viendo un poco tu vida me llama la atención eso de Palestina a Valparaíso, ¿no? Suena así como... A ver, cuéntame un poquito cómo se gestó la madriguera de papel y cómo influyó tu experiencia en Palestina para este proyecto que has iniciado aquí en España, concretamente en Toledo, que es la madriguera de papel. Y bueno, y una opinión un poco obvia, pero evidentemente, ¿recuerdas a las librerías ahí en Palestina? La librería la abro en el 2012, como habías dicho antes, y a Palestina me voy por primera vez en el año 98, acababa de terminar la carrera, y a los 2 meses me llamaron de la Agencia Española de Cooperación gracias sobre todo a un seminario que hice con Inés Alberdi, de la que luego yo creo que vais a hablar de uno de sus libros, de Emilia Pardo Bazán. O sea, que me hace gracia también la conexión, ¿no?, que existe, porque Inés Alberdi era una profesora a la que yo admiraba mucho y me pidió que hiciera pues, un seminario sobre los países de la cuenca del Mediterráneo. Entonces, con ese seminario y con experiencia en ONGs aquí en España, me apunté a una convocatoria para trabajar en el extranjero. Nunca me imaginé que el destino iba a ser Gaza y Cisjordania, ¿no? Entonces, de hecho, yo cuando lo digo, ¿pero eso dónde está? O sea, ¿por qué me ha tocado a mí este destino? Y ya luego me explicaron que fue gracias a este seminario con el que un poco decidieron que esa iba a ser mi zona de trabajo. Pues bien, desde que llegué, sentí que estaba en mi lugar en el mundo. No era la situación como la que estamos viviendo ahora, pero desde luego una situación ya bastante complicada. Es verdad que era el momento habían sido la conferencia de Madrid en el 91,
los acuerdos de Oslo en el 93. Y bueno, había una cierta esperanza a que el proceso de paz funcionara. Ya hemos visto cómo ha terminado todo aquello que empezó en Madrid, además esas conferencias de paz. Y lo que yo empecé haciendo allí, que eran funciones administrativas y más de gestión de listados de ONGs, comprobar que el dinero que España, junto a otros países europeos, estaban allí destinando para cooperación, que se estaban implementando los proyectos que decían que iban a hacer, pues hospitales en Gaza, proyectos de trabajo para jóvenes, todo aquello que yo tenía que revisar, pues vi que se fue destrozando por conflictos bélicos, ya os digo, no como el de ahora, pero ya existía todo un control y una violencia pues muy fuerte. Entonces, lo que empezaron siendo proyectos de cooperación acabaron con proyectos de emergencia, entre medias proyectos con beduinos para la Unión Europea de identificar los beduinos que había y las cabezas de ganado que tenían para distribuir agua y cebada. Y ellos mismos se querían quitar del medio, no querían estar en ningún listado porque pensaban que se les iba a controlar. Entonces, bueno, fue un estudio muy difícil, la vez que muy bonito. Y ya después de ese proyecto con la Unión Europea, pues empezó el conflicto. Dijeron que, bueno, que estaban preparados los aviones para que la gente que estábamos internacional saliéramos de allí, los primeros Naciones Unidas. Y yo dije que no, que era cuando había que quedarse, que teníamos que ser testigos de todo aquello. Y me dijeron, bueno, bajo tu responsabilidad. Entonces me presenté en la Media Luna Roja para donar sangre, que era lo único que se me ocurría. Les dije, yo si me dais trabajo y un lugar donde dormir, yo me quedo. Entonces me quedé allí viviendo en el edificio de la Media Luna Roja y Cruz Roja Internacional y pude ser testigo de lo que entonces sucedió, que fue como el germen de lo que ahora ha desembocado en esta terrible guerra, que ya os digo que lleva mucho tiempo ya siendo un acoso criminal, ¿no? Lo que están haciendo. Y bien, aquello ya, cuando empezaron a construir el muro en el 2002, a mí ya se me acababa el visado porque teníamos que renovarlos y ya no dieron visados, como está sucediendo también ahora. Y entonces volví a España y desde que vuelvo hasta que abro la librería pasan 10 años, en los que yo trabajé también en Marruecos y aquí en España, pues como tú bien has dicho, en temas de salud pública. Cuando hubo un cambio político en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en la que yo trabajaba, pues decidieron reorganizar las fundaciones que había a cargo de la Consejería y una fundación absorbió a la que yo estaba, y entonces me vi por primera vez desempleada, pero con 20 años más que cuando acabé la carrera y con 3 hijos. Con lo cual dije, ¿qué hago ahora? Ya no tenía tiempo como de formarme tampoco más. Yo entendía que ya tenía que desarrollar mi profesión o mi trabajo. Entonces pensé en hacer lo que siempre había deseado, que era fundar una librería. Esther, que está aquí amiga, pues sabe lo que era un espacio muy pequeñito en el que había leotardos, pan, había absolutamente de todo, ¿no? Entonces, ya cuando una vez me pidieron corchetes para sujetadores, pensé, esto se me está yendo de las manos, tengo que centrarme en mi trabajo, y entonces dejé de estar tan al servicio de todos los deseos de mi barrio y centrarme un poco más en, sí que dejé la papelería porque es una zona escolar y existe esa necesidad, pero decidí pues aumentar mi fondo, que todos los que conocen la librería saben que es muy pequeñito, pero seleccionado y siempre con la posibilidad de pedir cualquier libro. Oye, Natalia, ¿y no sería eso de las medias del pan y los sujetadores estrategias para fomentar la lectura? Bueno, pues, De paso que vas por unas medias, pues oye, mira, pues no te llevas, no sé, leyendo entre telas. Pues sí, bien es verdad que aquello debió funcionar bien porque actualmente es una librería de la que estoy muy orgullosa de todo lo que sucede, que ya os explicaré. Y aprovechando que haces esto, enlazo con este libro de Yolanda Morató, Libres y Libreras, en el que ella hace digamos, como un inventario de tipos de librerías, se refiere sobre todo a las de Londres. Entonces habla de las librerías de escritoras, de las librerías de empresarias, y hay una de ellas que habla, que es con la que yo me identifico, de librerías de ámbito social. Entonces, yo creo que mi librería es esa, es una librería que todo el que pasa y tiene deseos de hacer cualquier cosa, la puede hacer. Claro, es que
Paralelamente, bueno, Lourdes y yo somos bibliotecarios y nosotros, bueno, existen diferentes tipos de bibliotecas. Bueno, aquí también hay otra compañera bibliotecaria, biblioteca universitaria, especializadas, públicas, ¿no? Esa es claro, efectivamente estoy viendo por lo que estás contando que existen diferentes tipos de librerías, ¿no? Y la tuya, en este caso, se encuadraría dentro de la función social, librería social, como centro social, ¿no? Ahí es donde encuadras tú tu librería. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia social de la librería. Antes de nada, como de bibliotecas y librerías, yo creo que la gran diferencia entre los bibliotecarios y los libreros es que vosotros tenéis un tesoro, ¿no? Que son los libros, y lo atesoráis, lo prestáis, pero siempre os viene de vuelta. Un librero es más un traficante, o sea, un librero lo que hace es que el libro entra, sale, lo que quieres es venderlo, ¿no? Y tenerlo en movimiento constantemente, diferentes títulos. Más cuando es una librería de barrio, que tu público es siempre el mismo y no vas a tenerle siempre con los mismos libros, ¿no? Con lo cual, tengo que estar siempre muy pendiente de que haya muy buena rotación. Entonces, sí, la librería La Madriguera, pues ya os digo, ¿no? Los que lo conocéis y participáis, que también tenemos aquí participantes de Club de Lectura, pues la estrategia aquella de las medias y que un poco entra todo el mundo, pues al final desembocó en crear espacios en los que ya sí que el libro era el protagonista, pues como club de lectura, sede de otras asociaciones, como la Asociación Apolo Lee, La Higuera, que es un proyecto muy personal de Julia, que es una coordinadora del club de lectura, otro de novela negra, y vamos a hacer ya para el año que viene un club de lectura de teatro, de obras de teatro. Esto es una primicia y una novedad, y estoy la verdad que muy contenta porque gracias a un amigo también común de los que estamos en esta mesa y algunos de los asistentes, pues me consiguió un contacto y dijo: Natalia, tienes que llamar a estas mujeres. Y efectivamente las llamé. No sé si conocéis el Teatro La Abadía en Madrid, es un teatro que es una abadía, que recuerda un poco al globo de Shakespeare, ¿no? Es un espacio pequeño. Y el que lleva la programación es Juan Mayorga. Juan Mayorga, filósofo y matemático, Premio Nacional, Premio Princesa de Asturias, Premio Nacional de las Letras. Y él lleva la programación, entonces tienen unas librerías que consideran amigas, que son librerías que están cerca de su teatro, de su entorno. Y Alberto, este amigo, me dijo: llámales porque seguro que les interesa que formemos parte, ¿no?, la madriguera de esas librerías amigas que ellos tienen. Entonces la idea del año que viene va a ser coger la programación del Teatro La Abadía, ver las obras que se van a hacer y leerlas primero en nuestro club de lectura. Luego se va a ver la obra para poner en común un poco cómo ha sido esa interpretación de la obra escrita en la obra escenificada, y finalmente un encuentro semanas posteriores con el equipo directivo. Entonces, lo maravilloso es que vamos a empezar en junio, el 6 de junio, todo el que quiera ir está invitado a venir a la librería. Lo va a dirigir, lo va a coordinar Juan Carlos Pantoja Rivero, que es el autor de este libro, que ya luego os hablaré de él. Juan Carlos Pantoja es un profesor jubilado, filólogo, y sabe muchísimo de muchísimas cosas. Especialmente él hizo su tesis sobre obras de caballería. Entonces, Pedro, tú vas a disfrutar con él muchísimo. Y lo va a coordinar él. Entonces, la primera obra que vamos a hacer es la última obra que ha hecho Juan Mayorga, que se llama Los Yugoslavos. Entonces, el 6 de junio nos encontraremos allí con la obra ya leída. Iremos al teatro el 8 de junio, que somos ya cerca de 15 o 20 los que tenemos la entrada. Y posteriormente, el día 21, asistiremos a un encuentro con Juan Mayorga y los actores de la obra de Los Yugoslavos. Entonces, las medias han terminado en algo tan maravilloso como el teatro, ¿no? Finalmente, la señora de las medias va a la librería y contribuyó. Has hablado del teatro y bueno, ya que están aquí integrantes del Club de Lectura, bueno, pues quiero comentaros que el año pasado leímos 2 obras de teatro en el Club de Lectura de aquí del Museo del Greco, y creo que fue bastante bien, porque además las hicimos comparadas: La Casa de Bernardo de Federico García Lorca y Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Creo que en general gustó, al menos veníais muy motivados. Así que en esta andadura que vas a empezar, en tu caso más todavía, porque lo vas a llevar, y vas a llevar a los lectores a ver la obra, a hablar con quien las dirigen, tal. Así que creo que es una muy buena idea, al menos por la parte que a mí respecta, y creo que Lourdes también ha funcionado bien, porque si no me equivoco, Lourdes, tú también has llevado obras de teatro en tu club de lectura. La Casa de Bernarda Alba, en comparación con Puñal de Claveres, que Puñal de Claveres no es teatro.
Vale. Pero bueno, funcionó bien ahí la comparativa de la sociedad. Sí, así que nada, bueno, pues mi enhorabuena por esa iniciativa que yo ya conocía, pero bueno, ya me alegra que la hayas presentado y sobre todo mucho más completa, ¿no?, que la que pudimos tener aquí en el Greco, más que nada porque García Lorca y Henrik Ibsen ya no están aquí. Así que nada, bueno, pues proseguimos. ¿Quieres añadir algo más sobre el entorno de la librería? Es cierto, yo te quería hacer una reflexión. Es que me da la impresión de que vivimos en un mundo muy acelerado. Hay demasiada información por todas partes, muchísimas aplicaciones, notificaciones, noticias bomba. Parece que necesitamos tener noticias bombas todo el tiempo. Entonces, encontrar un espacio donde se pueda debatir y se pueda intercambiar ideas con cierta calma, me parece que es bastante interesante y bastante difícil de conseguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la madriguera de papel, al menos desde mi punto de vista, lo ha logrado. O más o menos tú, ¿cómo ves tu experiencia en este sentido? ¿Estás satisfecha con haber, o consideras que lo has logrado tú? O... No, tengo claro que el éxito no es mío, sino de los que llevan los clubes de lectura, en este caso de Julia, que además los que la conocemos sabemos que es una profesional, bueno, que da gusto estar con ella siempre, y yo ya siento no poder formar parte de los clubes de lectura, pero bueno, lo que ella está moviendo en la librería es totalmente un éxito de ella. Y decía Lola López Mondéjar en su último libro, ella es una psicoanalista, que los clubes de lectura son lugares de revolución social. Y dice revolución porque dice que hemos perdido el relato, ¿no? Que ella dice que lo oyó posteriormente a la publicación de su libro, en una de las cartas de Flaubert con una poetisa francesa, decía que las perlas no son en collar sino el hilo. El hilo, y eso es lo que nos falta el relato. Entonces, eso es lo que sucede en los clubes de lectura. Y yo creo que ese encuentro en el que uno no solo lee en el silencio, sino que de viva voz contrasta con otros las opiniones y es capaz de contar lo que ha leído, pues es precisamente ese relato lo que nos falta. Tú vuelves de un viaje y haces así, enseñas 4 fotos y ya has contado el viaje, ¿no? Entonces, es una revolución en ese sentido, está rompiendo con esa velocidad, ¿no?, de la que tú hablas. Y decía que os lo he traído, es una frase muy cortita, Luis García Montero, que las nuevas élites se dedican mucho tiempo a pensar cómo conseguir que la gente no tenga tiempo para pensar. Y yo creo que los espacios de los clubes de lectura, la propia lectura, son una manera de luchar contra esto, ¿no? Sí, bueno, Natalia, pero me consta que tu librería es algo más que un club de lectura. Quiero decir, las veces que yo he ido y quienes habéis asistido a tu librería, habéis encontrado un espacio en el que hay algo más que un club de lectura. Quiero decir, ha contribuido, creo yo, en Valparaíso a crear una comunidad, ¿no?, estable en torno a ella. Es un poco lo que hacemos también en las bibliotecas, ¿no? En ese sentido, también te quería, pues te lo quería reseñar, ¿no? Entiéndeme. Más allá del club de lectura hay otras actividades en torno a la librería, en este caso en torno al libro, que se pueden hacer y que yo creo que lo has conseguido y entonces pues, en ese sentido pues me parece, te doy la enhorabuena. Y bueno, hay otro tema que me gustaría tratar contigo antes de que pasemos a hablar de Emilia Bordo Bazán con Lourdes, y es la mujer y la edición de libros. Porque me contaste algo muy interesante sobre una mujer a la que le hallaron, bueno, el cadáver de una mujer en el que hallaron la lápiz azulí en los dientes. Sí, Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo gracias por el juego este que me estáis hablando a mí. Sí, yo en este caso, como dijo Heródoto, yo cuento lo que me han contado. Entonces cuento lo que he leído en este libro de Libres y Libreras, y es que una arqueóloga norteamericana descubrió en una dentadura de una mujer restos de la lapislázuli, que la lapislázuli es lapizulina, que significa azul, nada, además. Entonces, en unos yacimientos de un convento alemán, encontraron en la dentadura de esta mujer estos restos de lapislázuli, que eran los que se utilizaban, que venían de Afganistán, ahora que hablamos tanto de los minerales también, ¿no?, de todo este comercio de minerales, para iluminar los códices con esas letras, ¿no?, totalmente coloreadas. Entonces, esa idea que teníamos de los monjes, ¿no?, como vemos en el nombre de la rosa, no que pasan la hoja, que chupan el dedo, ¿no?, que es maravillosa, pues resulta que eran monjas, ¿no?, las que estaban también participando de esa empresa que es el libro. Y
es fascinante, o sea, la misma interpretación me parece muy interesante. Y luego también, antes hablabas de las mujeres editoras, en el libro de Las Semanas del Jardín, que Pedro ya ha dicho, pero si ese era un libro de Cervantes que no se había editado, ¿cómo lo tienes? Efectivamente, yo no tengo el de Cervantes, sino es una fabulación que hace Juan Carlos, la persona que os he dicho que iba a dirigir los clubes de teatro, en torno a una obra desaparecida de Cervantes, que se sabe de esta obra porque él, en una carta que escribió a un amigo, habla de ella. Pero es una obra que se perdió, nunca llegó a publicarse, sin embargo, ahí sí que se reúne muy bien todo el ambiente, el costumbrismo de esa época, y ahí él habla, este escritor habla de una mujer que editaba a Cervantes, que era una viuda de un editor, que era lo típico era que las mujeres pues heredaran los negocios de sus maridos o de sus hermanos, y en este caso pues esta mujer que se llamaba Francisca Medina editó nada más y nada menos que a ver dónde tengo el libro, estaba por allí, bueno, pues ahí lo podéis ver vosotros también, si no. Francisca Medina, viuda de Alonso Martín, pues lo que hizo fue editar novelas ejemplares o El viaje de Parnaso. Y fue ella la que se ocupó de eso, además de obras de Lope de Vega también. Entonces ahí queda también como muchas veces pues, han sido, pues, como ya sabemos todos, pues, silenciadas o simplemente no se conocía hasta más adelante. De hecho, también os cuento, esta obra está editada por Ledoria y ya aprovecho para agradecer a Jesús, que es el editor, lleva 30 años, y en esta obra también este cuadro es de Sara Peters, que es una flamenca, que es también una mujer que pintaba sobre todo bodegones y retratos costumbristas. Y ya os digo, esta obra está llena como de anécdotas y cosas que no sucedieron, pero que podían haber sucedido. Así que allá va mi recomendación también para este día. Hago un pequeño enlace. Cuando tuvimos a Ángeles Caso en conferencia aquí en el Museo del Greco, no sé si recordaréis que, bueno, en su exposición aparecieron libros iluminados, libros medievales, en los que se dibujaban mujeres albañilas, ¿no? Es decir, había un 20% de albañilas en la Edad Media. Entonces, claro, no es descabellado pensar que las monjas pues también copiasen, escribiesen e iluminasen libros. Y poco a poco esto se está descubriendo y bueno, y es importante decirlo y que quede claro, ¿no? Y que esto se vaya sabiendo, porque lo que no se dice, lo que no se comenta, no existe. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Si quieres añadir algo más. Bueno, vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán. Yo sé que tú eres una gran vendedora de libros de Emilia Pardo Bazán y difusora de su obra, ¿no? Has tenido en tu librería a esta escritora en diferentes formatos, que lo he visto yo. Cuéntanos un poquito sobre ello. Probablemente todos los que hayas visto se los ha llevado Lourdes a su biblioteca. O sea que le voy a dar paso a Lourdes desde ahí. Y nada, decir ya lo último que mi hermano, cuando le decían, ay, tu hermana qué valiente en Palestina, ay, tu hermana qué valiente que es una librería, cuando las están cerrando. Y decía, mi hermana no es valiente, es inconsciente. Y yo lo que creo que el otro día lo leí, ya con esto acabo, si habéis tenido la oportunidad, Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa, de Varguitas, como él le llamaba, escribió en El País el lunes 21 Elogio fúnebre de mi padre, y se titula Elogio fúnebre de mi padre, pero habla de su padre, el iluso, el hidalgo y el franco. Y aquí yo me siento muy identificada con el iluso. Dice, iluso es el propenso a ilusionarse sin tener en cuenta la realidad. Pues yo creo que eso es lo que me pasó a mí en ambos momentos decisivos de mi vida. Así que animo a que os ilusionéis y se emprendan proyectos en los que nadie cree que pueden salir adelante. Pues muchas gracias, Natalia. Aunque hay una pregunta que no me has contestado, es ¿recuerdas las librerías de Palestina? Sí. Yo mi librería de referencia estaba en Salahadin Street, o la calle Saladino, que es justo la que llaman la Green Line, que es la que separa Jerusalén Este palestino de Jerusalén Oeste, que es el israelí. Entonces allí había una librería en la que coincidíamos tanto escolares, porque era también papelería, como personal internacional que íbamos a por informes de Naciones Unidas. Y sobre todo yo cogía la prensa y cada día, como no la entendía, la cogía en árabe, pero me encanta, siempre me gusta mucho la prensa en papel.
había un viñetista palestino que hacía una viñeta y ponía una sola frase. Entonces yo con esa viñeta iba a cualquiera, al propio de la tienda, y aquí qué es lo que pone, ¿no? Y me lo decía en inglés, y con eso yo entendía cuál era la reseña, lo más importante de ese momento. Y yo creo que ahí enlazo también con mi pasión por la viñeta y por la literatura o novela ilustrada, ¿no? Y luego, sí, que yo ese no lo conocía, lo conocí por Lourdes. Y luego en la zona oeste de Israel sí que había ya librerías, digamos, más parecidas a las que tenemos aquí, donde había también libros de segunda mano sobre todo, y como Jerusalén es una tierra especialmente de viajeros, siempre había algún libro pues, de algún argentino, de algún español que pasara por allí, y tenía yo mi fuente de literatura, que no era en inglés, sino en español, para pasar allí aquello de la mejor manera posible. Claro. Una librería como una biblioteca siempre acompañando. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de Emilia Pardo Bazán, así que aquí tenemos a Lourdes. No voy a volver a leer el currículum de Lourdes, pese a que lo he leído un poco regular, porque me está liado ahora mismo el currículum que leía. Así que bueno, a ver, uy, mira, Emilia ya ha hecho acto de presencia. ¿Nos quiere decir algo? Sí. Bueno, a ver, mantenga el libro. Bueno, en la época de Emilia Pardo Bazán es una época en la que estamos a nivel literario. Aquí tenemos a Lola, que es una experta. Espero que no me lance una flecha. Si digo algo incorrecto, si no son problemas del directo. A ver, bueno, estamos en una época, ya fuera de bromas, en la que, bueno, se está poniendo punto y final al romanticismo, el cual ya se había creado a finales del siglo XVIII. Pasamos por el realismo y del realismo se deriva el naturalismo. Más o menos para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Emilia Pardo Bazán se desarrolla sobre todo en la corriente naturalista, aunque también cultiva otras, ¿no? Pero su obra se centra sobre todo en el naturalismo. Era una mujer que contaba con independencia económica y autonomía personal. Virginia Woolf decía que lo que una mujer necesitaba era una habitación propia, ¿no? Pues está claro que Emilia parece ser que sí que lo tenía, ¿no, Lourdes? Emilia Pardo Bazán, bueno, antes de que yo me ponga aquí a decir todo lo que escribió y el estilo, si era naturalista o era realista o tenía un toque romanticista, creo que lo importante es que sepamos por tu boca quién era Emilia Pardo Bazán. Gracias. Vale, pues antes de contestar a tu pregunta, me he enterado hoy que hay una gran conocedora de Emilia Pardo Bazán, entonces soy admiradora de doña Emilia y de una de las asistentes de aquí. Y bueno, a ver, volviendo a tu pregunta, como decía Virginia Woolf, sí que es verdad que las mujeres en esa época necesitaban una habitación propia y Emilia Pardo Bazán la tuvo y también tuvo el respaldo económico y familiar. Ella nació en La Coruña en 1851 y pertenecía a una familia burguesa gallega. Fue una mujer que pensó, que escribió y que alzó la voz en una sociedad que le decía todo lo contrario, que eso no lo podía hacer, ¿no? Vivía en una España profundamente patriarcal donde a las mujeres se les educaba para dos cosas, para ser buena esposa y buena madre, y se les excluía del mundo intelectual. Y ella rompió moldes. Ella fue novelista, fue ensayista, fue periodista, fue traductora también. Y bien es cierto que en todo momento contó con el respaldo de sus padres para su educación y para su formación. Su madre le enseñó a leer y su padre le enseñó qué leer. Célebre es la frase de su padre que le dijo que no permitiera que nadie le dijera que no podía hacer algo por ser mujer. Pues no había dos morales para dos sexos. Ella fue pionera, fue la primera mujer en ocupar una cátedra de literatura, también fue la primera mujer que dio una conferencia en el Ateneo de Madrid y que luego fue socia del Ateneo. Y lo que luchó y no consiguió fue ser académica de la Real Academia Española. No porque no escribiera bien, que sí que o sea, es obvio, era porque era mujer. Se dice que Juan Valera decía que su culo gordo no cabía en un asiento de la Real Academia. Emilia Pardo Bazán fue una feminista antes de que esta palabra se pudiera decir en voz alta en España del siglo XIX, mientras que en Inglaterra y en Estados Unidos se hablaba de las sufragistas, en España no se hablaba y ella sí que lo hizo.
Pues sí, efectivamente. Además de introductora en el naturalismo, Emilia Pardo Bazán siempre fue una introductora de muchas cosas, ¿no? A mí me ha sorprendido bastante leyendo la biografía de Alberdi sobre Emilia, tantas cosas que ahora poco a poco iremos Lourdes y yo desgranando en esta charla coloquio. Sí, efectivamente, como Lourdes ha comentado, defendió el derecho de la mujer a la educación en las mismas condiciones que los varones, ¿no? Esto yo creo que es bastante importante, ¿no? Que lo hagamos, que lo señalemos, ¿no? Que a finales del siglo XIX defendiese ese derecho, ¿no? Porque sin educación y sin acceso al conocimiento, creo que no es muy complicado llegar a algo, ¿no? Y además ella, este derecho, por lo que he ido leyendo sobre Emilia y sobre su obra, lo hacía patente en sus novelas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Lourdes? A ver, para ella la desigualdad entre hombres y mujeres no era algo natural, sino que era algo social. Emilia se rodeó de una élite intelectual que estaba fuera de lo normal, digamos que conoció lo mejor de cada casa, de cada corriente que había en Europa, y se hizo muy amiga de Giner de los Ríos, que fue el creador de la institución libre de enseñanza y que bebía de la filosofía clausista, ¿no? Esta filosofía lo que defendía era la igualdad entre hombres y mujeres, y ella lo reivindicó en todo momento a través de su personaje, porque construyó personajes femeninos muy valientes que rompían estereotipos. También me gustaría decir que ella fue la primera persona que nombró la palabra mujericidio, porque en este libro, en el encaje roto, son relatos que hablan sobre, relatos breves que hablan sobre violencia de género. Desde luego muy interesante ese apunte sobre el mujericidio. Actualmente la violencia de género, ¿no? Es una lacra que tenemos como país y que en general el mundo entero tiene, ¿no? Es una manifestación bastante lamentable, por decirlo suavemente, de esta desigualdad. Emilia Pardo Bazán decía que me sorprendió. Me ha sorprendido porque es que no solamente que fuese escritora de novelas, era escritora de cuentos, de ensayos, era periodista, escribió poemas. Yo creo que le faltó escribir una obra de teatro, que posiblemente a lo mejor lo hiciese, pero me parece que no. Bueno, el teatro no, pero todo lo demás sí. En el mundo del ensayo fue muy conocida su obra La cuestión palpitante. Recibió un premio literario por un ensayo que hizo sobre el padre Feijóo, una figura del siglo XVIII en Galicia, y no quería dejar pasar por alto una cuestión sobre Emilia Pardo Bazán y su biblioteca. Como todos sabéis, la biblioteca de Emilia Pardo Bazán se encontraba en el Pazo de Meirás. Luego la familia del dictador que tuvimos me ocupó el Pazo. Y bueno, pues parte de esa biblioteca en la actualidad se encuentra en la Casa Museo de Emilia en Galicia, pero otra parte de esa biblioteca se quemó. Hubo un incendio en las vísperas del referéndum para la aprobación de la Constitución vigente en 1978 y lamentablemente pues parte de la biblioteca de doña Emilia no la tenemos debido a ese incendio, ¿no? Como novelista, su primera novela fue Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Luego escribió otras novelas con tintes realistas, como por ejemplo Un viaje de novios, y también se desempeña como periodista, ¿no? En la Revista de Galicia en 1880 y en el Nuevo Teatro Crítico. Luego llegamos a una obra suya que Lourdes ha leído con mucha atención, titulada La Tribuna. Es una obra que antes de dejar paso a Lourdes para que nos comente un poquito de ella, su pensamiento feminista en ella, es una adelantada a su época en las letras españolas, ya que se adelantó tanto a Blasco Ibáñez como a Benito Pérez Galdós en muchas cuestiones. Yo todo esto no lo sabía, pero quiero que sea Lourdes quien nos hable un poquito de la Tribuna y yo que ya me callo un poquito. ¿Alguien de los asistentes ha leído La Tribuna? Para complementar. Bueno, a ver, Emilia creía que la novela enseñaba indirectamente y esa fue su gran herramienta, ¿no? Enseñar a través de la novela. En La Tribuna, la protagonista es Amparo
que es una chica que sabe leer, que entra a trabajar en una fábrica de cigarros y, a ver, de las compañeras que había, era de las poquitas que sabían leer. Entonces se fue eligiendo como la persona que iba leyendo las noticias de los periódicos para informarles de la actualidad y también, digamos que era un poco sindicalista, o sea, del movimiento obrero, de los derechos laborales que se reclamaban en esa época. Confluye también una historia de amor, voy a desvelar el final, pero a ver, me ha sorprendido gratamente por eso, cómo empodera al personaje de Amparo y además cómo detalla, y es fácil de leer, o sea que a mí, o sea, me ha gustado mucho. Y luego he de decir que es uno de los retratos de una mujer trabajadora, o sea, es uno de los primeros retratos que se hace en España en esta época, ¿no? De una mujer trabajadora que toma conciencia de su situación social y de mujer. Esto es muy importante porque el proletariado aparece por primera vez en la novela española de la mano de Emilia Pardo Bazán. Quiero que esto quede muy claro, ¿no? Porque yo esto no lo estudié ni en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad. Nadie me dijo que el proletariado aparece en la novela española de la mano de Emilia Pardo Bazán. Es una cosa que he aprendido ahora con 42 años. Y creo que es importante que esto quede claro. Seguida esta novela... Hay una cosa que me gustaría decir, o sea, ella pertenecía a una clase social alta, ¿no? Y es verdad que describe y escribe la defensa de esos derechos como si hubiera sido una trabajadora. Sí que es cierto que ella asistió, creo que fueron unos años, ¿no? a esta fábrica de tabacos para documentarse y para visualizar qué era lo que decían, sentían y cómo vivían. Pues muy interesante esto, apunte en el libro La Tribuna. Así, yo desde luego me parece que es una lectura a reivindicar, al igual que su escritora. Bueno, todos sabréis que ella se separó, fue una separación, quiero decir, a ver, una separación nunca es agradable, pero no fue una separación que trajese excesivos problemas. Creo que fue un poco de mutuo acuerdo, si no estoy en error. Pero bueno, pues como todo escritor, pues lo que ella vivía lo iba relatando. De ahí viene La Dama Joven, que es una obra suya que aparece en 1884, trata el tema de las separaciones. Posteriormente aparecería la obra que todos conocemos más o menos, del Instituto al menos, Los Pazos de Ulloa, 1886. Sin embargo, Lourdes, ahí sobre esta novela, algo que tú me comentaste sobre Los Pazos de Ulloa, algo que has leído, la que consideramos que es la mejor obra suya. A ver, documentándome para hablar hoy, ¿no? Sí que he leído algunas referencias que dicen que quizás es la obra más famosa, pero que quizás no es su gran obra. Si lo habéis leído, o sea, claro, sí, digo, para comparar, no sé si estáis de acuerdo o no. No, o sea, con otras obras suyas. Los Pazos de Ulloa. Es un paseo que se trae lingüístico, de desarrollo de situación, pone la situación de toda España en ese momento, de cómo se crean las colonias, para mí sí, pero tiene tanto que es difícil saber qué es lo mejor, porque también la tribuna es... Claro, a mí me llamó la atención porque he leído referencias y yo no, o sea, Los Pazos de Ulloa yo no lo he leído. Entonces sí que me llamó la atención por eso mismo. Era como que decían varios autores que era la más nombrada, pero que quizás a lo mejor no era la mejor. Yo he leído La Tribuna y claro, a mí La Tribuna me encantó. Digo, si sigue la misma línea, me encanta también. Son diferentes historias, claro. No sé, esas personas han dicho que no lo sé. Claro, pero este tipo de opiniones... Este tipo de opiniones abren debates y nos incitan a leerlas para poder opinar. Claro, eso es lo importante, que estas opiniones, que yo, tal crítico literario puede opinar que a lo mejor La Tribuna u otra es más relevante o tiene un tal en referencia a Los Pazos de Ulloa, nos incita a los demás a leerlas todas y poder tener nuestra propia opinión, porque de eso va la literatura, la lectura y de eso va un poco lo que estamos intentando defender esta tarde, ¿no? Que cada persona lea, que cada persona tenga su propio criterio. Y un poco lo que tú comentabas, Natalia, que decía Luis García Montero, ¿no? Que es importante, ¿no? Que nos paremos un poco
y que leamos y tengamos nuestro propio criterio, ¿no? Y poder decidir y poder, no sé, creo que en ese sentido, bueno, posteriormente a Los Pazos de Yoyoa, no sé si quieras añadir algo más, Lourdes. Escribió La Madre Naturaleza, también es una novela que está dentro de la corriente naturalista. Y bueno, ella tuvo también se metió editora, por lo que veo, por la parte que le toca a Natalia, del mundo de las librerías. Creó la Biblioteca de la Mujer. Era un proyecto editorial que doña Emilia tenía para introducir textos del feminismo en España, que hacían falta, ¿eh? Y sobre esto de la Biblioteca de la Mujer, Lourdes, ¿nos puedes apuntar algo sobre A ver, ella no pensaba que hubiera que romper con toda la sociedad, ¿no? Sino que creía que había que cambiarla poco a poco. Y como tú has dicho antes, la educación era la forma de lograrlo. Su compromiso con el feminismo le costó muy caro, como he dicho antes, fue insultada, fue ridiculizada y fue atacada por muchos escritores de su época. Pero a ella le dio igual. O sea, ella siguió escribiendo, siguió viajando, siguió hablando en público y siguió defendiendo el derecho que tenían las mujeres a decidir sobre sus propias vidas. Bueno, pues ya estamos llegando hacia el final de la vida de Emilia. Me gustaría dejar un tiempo para ruegos y preguntas, puesto que es una charla coloquio entre tres, pero bueno, yo creía o consideré que es importante que también el público que habéis venido hoy pues podéis aportar algo. Simplemente decir que, bueno, ya en sus últimas novelas, por ejemplo, Memoria de un solterón, sigue haciendo hincapié en la reivindicación por los derechos de la mujer. Y bueno, y en 1905 escribió La Quimera, que la tenemos aquí en el Club de Lectura el próximo lunes, en el Club de Lectura de aquí del Museo del Greco, en el que introduce algo tan novedoso como es la autoficción, ¿no? Que se desarrollaría luego en el siglo XX, pero ella ya lo maneja, ¿no? En una época en la que todavía no existía el término para definir una novela de estas características, ¿no? Entonces, bueno, antes de cerrar, pues me gustaría preguntarte, Lourdes, que por qué sigue siendo importante hoy Emilia Pardo Bazán. Y cierras tú este bloque. Pues porque su figura, o sea, merece que siga siendo homenajeada. Muchas cosas de las que denunció siguen existiendo. La educación sigue siendo una herramienta necesaria. Y luego que en pleno siglo XXI hay que seguir recordando, ¿no?, que las mujeres no estamos en este mundo para obedecer, sino para ser libres, como fue ella, ¿no? Y si estamos hablando aquí de igualdad, es porque mujeres como ella se atrevieron a nombrarla y a defenderla. Y me gustaría terminar con una frase que voy a leer literalmente. De ella, cuanto más libre es una mujer, más culta y más independiente, más difícil resulta que se conforme con sujeciones injustas. Muy bonita. También dijo algo referente a concebir, ¿no? A concebir. Dijo, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. Eso es muy importante. Bueno, acabadas nuestras intervenciones, me gustaría pues que quien se anime, quien quiera de los que estéis aquí, podéis hacer alguna matización, apreciación, corrección. Quiero decir, todo lo que hayamos dicho, bueno, pues puede haber debate, quiero decir. A lo mejor tenéis alguna opinión concreta que queráis decir, alguna pregunta, alguna experiencia personal, ya sea en torno a lo que ha comentado Natalia en su exposición inicial, o en torno a Emilia Pardo Bazán. Abro turno para quien quiera intervenir. Pedro, que me miras ahí desde una esquina. Lo leí hace tiempo y lo que se me ha quedado, porque luego es verdad que algunos libros que vuelvo a leer. Un poco como Miguel Delibes, ¿no?
con el... ¿Cómo era? No me acordaré. Miguel Delibes tenía una obra de la que luego hicieron una película. ¿Explicado todo el señor Cayo? ¿O me estoy equivocando yo? No, no, no. Bueno, ahora mismo se me ha ido, pero bueno, sí, el tema del caciquismo en España en aquella... Los santos inocentes, sí, es que no me salía. Son demasiadas cosas para la semana del libro. Bueno, hay más caciquismo que el que hay ahí, entonces sí, bueno, está claro que, fíjate, ya bueno, es una realidad que hemos tenido en España, ¿no? Y aparece en nuestra literatura. En ese sentido, ¿alguien más ha leído Los Pazos de Ulloa? ¿Tiene algo que aportar? ¿O quiere contribuir con algo? Sí, sí. Una obra suya, de una producción, pero sí que he leído su biografía de Isabel Gurgel y de verdad que es un ensayo magnífico acerca de esta mujer. O sea, es un libro muy extenso, pero merece la pena. Es que esta autora es buenísima. Además, Isabel Isabel II. Sí, Isabel II. Sí, es maravillosa esta autora. Yo no he leído este, sino el otro, y es Yo empecé por el otro y luego me fui a... Me parece que es Premio Nacional de Historia. Es maravillosa. Con el de Isabel II comentaros que una compañera del museo tenía que catalogar cuadros o no sé muy bien sobre Isabel II y para poder hacer la clasificación razonada, es una cosa de museos que hacen en la catalogación, se leyó la biografía que escribió esta señora de Isabel II para poder documentarse bien, con lo cual ya no te muestra el nivel de la autora de este libro. Y Lola, Los Pazos de Ulloa, bueno, ya has comentado que para ti es una obra... La mejor obra de... Porque claro, la mejor obra tampoco existe. No. En concreto, hay un encuentro de Barbazán y de Manilla que dicen todos los estudiosos y todas las personas que entienden realmente de narración, que es el cuento perfecto, que es la resucitada. Es un cuento que no... Ella escribió muchísimos cuentos. Y entonces ese en concreto dicen que es el cuento perfecto del mundo. La resucitada de Emilia Pardo Bazán, el cuento perfecto. Pues muy bien, nos quedamos con ello. Como obra literaria, no en cuanto al gusto, no gusto, si te gusta lo gótico, lo romántico, lo que sea, sino el cuento perfecto, en su inicio y en su final. En realidad es el cuento, ¿no? El cuento se inicia y se final. Bueno, yo os adelanto que de cara al año próximo en el Club de Lectura del Museo de Greco me gustaría introducir los cuentos de Emilia Pardo Bazán en algún momento. Sé que la quimera está siendo para algunos de ustedes o de vosotros un poco complicada, pero bueno, me parece que es importante, ¿no? ¿Más preguntas en torno a Emilia Pardo Bazán o a la experiencia de Natalia en Palestina? ¿Algo que apuntar? Sí, sí, claro, por supuesto, Lola, por supuesto. Lola, siéntate aquí. Es que comparado con la Biblia, para mí es algo escribió gótico, tiene cuentos góticos. Muy romanticistas, ¿no? Fue la primera, ¿no? Creo que fue la primera mujer española que escribió. Sí, escribió también un cuento, hizo una narración, una mini novela, un cuento externo. Yo la considero una novela pequeña de la época, con un detective y un muerto. Es una novela policíaca, una novela policíaca, La gota de sangre, se denomina el cuento. Escribió cuentos de vampiros, tiene otra narración de vampirismo. Es una cosa que es que además iba siempre por delante de todo lo que después se empezaba a escribir. A mí me parece impresionante. O cuando iba como periodista y empezó a escribir, cuando terminaba los primeros pasos de Ulloa, estaba en cualquiera vivía en París, muchas veces vivía en París muchos meses del año. En realidad, cuando vino a vivir a Madrid, venía solamente desde octubre, noviembre a abril y mayo.
Y a partir de ahí empezó a escribir una serie de artículos referentes a lo que a todo lo que estaba ocurriendo en las factorías estas. Sí, sí. Y a partir de ahí empecé a escribir. Es que es impresionante. Para mí es que no entiendo muy bien porque hay es la baja. Mira, están con la colombina. Con colombina, leímos los anticuarios. de los anticuarios, ¿no? Que siempre he dicho. A mí lo que me llama la atención, yo estuve en su casa también en La Coruña, sí. Y claro, es una mujer que conocía el mundo digamos, de la alta sociedad. Pero sin embargo, luego también describe muy bien el mundo popular. Sí. A mí me llama mucho la atención eso. Claro, es que la cosa de esta mujer, que a mí es lo que me apasiona, es que yo estoy apasionada con ella. Desde que la estudié un poco más hace unos años, pensé, pero ¿y por qué nos la han ocultado? O sea, ¿dónde estaba? ¿Por qué no sabemos de ella nada? No hay nada de ella, es como si fuera algo efímero. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, cuando escribió La Tribuna, ella pasó meses bajando en La Coruña, bajando a la tabaquera, que era donde guiaban el tabaco, secaban el tabaco, como en el sótano su novio. Sí. Estaba en los sótanos mojándose los pies para limpiar bien las hojas de tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Ella estaba allí. Estaba un día y otro día y otro día y otro día, por eso sabe escribir sobre esas cosas. ¿Cómo describe? Sobre todo yo, lo que me ha gustado es cómo describe todo. Sí. Es que lo vive. Sí. Lo estás viendo, te está pasando, casi lo hueles. Sí. Hace poco ha salido en el país un reportaje de fotografías de cigarreras, que tengo que y son fotos probablemente de aquella época de la novela. Sí, había varias factorías, ¿no? Y luego también cómo es capaz de describir en algunos de sus artículos o en algunas de sus novelas, cómo es capaz de describir la situación de España en esos momentos. Y sin situarse, yo creo, políticamente. Sí. O sea, si no lo sabe, no sabe claro. qué pensaría ella. Sí, lo he entendido perfectamente, lo que has dicho, lo has soltado perfectamente. Has hecho un resumen, lo mira que bien, hombre. Muy bien. Estaba ya muy nerviosa porque sabías tú mucho, dice. No, muy bien está viniendo no, para nada. Esta escritora, no sé si alguien sabe, creo que hay personas que saben mucho. Pero bueno, saber sobre ella. Lo importante también un poco el motivo de esta charla con lo que era ponerla en valor, ¿no? Porque yo me maravillé al ver la diversidad de sus escritos, tantos géneros, tanta producción, quiero decir, bueno, es que es más allá de los pasos de Ulloa. Entonces yo quería que quede claro, además está grabando para el canal de YouTube del museo, es otra norma de aquí de la institución, es decir, quedará para la posteridad esta reunión que hemos tenido hoy. Y bueno, vuestras contribuciones que podéis seguir haciendo, no es que cierre ahora mismo, simplemente quiero decir que lo impresionante es que no supiésemos, lo impresionante en el sentido negativo es que no supiésemos más de ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una figura a reivindicar, esta tarde lo estamos haciendo, va a quedar constancia de ello. Y bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hay que leerla. Hay que leerla. Nos han entrado. ¿Y quieres que te explique? No me das tiempo. Pero ya están editados todos. Y luego lo que pasa es que no se puede ni yo. O sea, que le doy tiempo a ti. Se lo pasaba Sí, porque han contado sus historias. Ella dedicaba una serie de horas al día a la escritura, a la lectura. Por cierto, organizó su propia biblioteca, la que luego desapareció, con un sistema de clasificación bastante peculiar, pero con su sentido. Y luego tenía tiempo para la vida social y reflejaba esa vida social en sus obras, como pasó en La Quimera, y la gente pues acudía a la obra a ver si se veía reflejada. Bueno, pues ya por tiempos vamos tocando al final. Si no queréis contribuir con nada más o hacer alguna apreciación, pues ya solamente me toca agradecer a las conferenciantes ponentes, Natalia y Lourdes, su asistencia hoy.
y a vosotros que habéis estado aquí con nosotros en esta tarde, ¿no?, en la que damos inicio a la Semana del Libro, y animaros a todos a leer más a Emilia Pardo Bazán y a poner la mirada en otros lugares del Y a mundo. reivindicarla. Y a reivindicarla, a reivindicarla. Y bueno, y a poner nuestros ojos también en otros lugares del mundo que actualmente, bueno, pues tienen situaciones complicadas, y pensar que allí también hay librerías y sobre todo personas que, pues, que no lo están pasando nada bien. Estamos en un mundo un poco complicado ahora mismo. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, y doy ya por concluida la charla coloquio. Gracias. Gracias.